Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas veces me ha tocado estar del otro lado, venir a estos paneles de la FUBA, Congreso de la FUBA y demás. Es la primera vez que me toca exponer, así que para mí es un gran honor después de muchos años de militancia en la Federación. Agradezco también que me haya tocado hablar después de Jorge, porque de alguna manera él empezó hablando de China, de las relaciones de China con Estados Unidos, de un Estados Unidos que no puede seguir siendo la potencia que fue hasta ahora en los últimos años. Entonces me da pie por recoger el guante, si se quiere, y hablar un poco de la crisis mundial. Ustedes saben que a nosotros los trotskistas del Partido Obrero nos gusta mucho hablar de la crisis mundial, pero que no tiene que ver con un problema de gustos, como decía recién, sino que tiene que ver con una forma de entender la realidad. Y entender cualquier proceso político, social e histórico que esté ocurriendo en los últimos tiempos, obviando la crisis mundial, y con mucho respeto, me parece una burrada. En el siguiente sentido, es el motor que explica procesos políticos tan disímiles, de una extensión a lo largo y a lo ancho del planeta, que pasen desde las revoluciones árabes del 2011 hasta la victoria de Syriza, hasta el Brexit, hasta la victoria de Trump, hasta la caída de los gobiernos nacionalistas de América Latina. Uno dice, che, qué quilombo que se convirtió el mundo. Como diría Pablo Rieni, el capitalismo hace cataplum. Dice, no, finalmente algo marca el Brexit, algo marca las revoluciones árabes, algo marca los procesos políticos en América Latina, algo tiene que poder explicar que gane Trump, porque lo tomamos con una naturalidad que no corresponde, me parece. Entonces, cuando uno indaga de forma científica y busca hacer luz en la oscuridad, y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que desde hace 10 años, 11 años, hay una crisis mundial capitalista que barre con todo, que es el telón de fondo de todos estos procesos políticos que yo acabo de escribir y de muchos más que ni mencioné, y es el escenario para los grandes desplazamientos de las masas. Ese es un primer puntito, un primer ítem, una primera característica de la crisis mundial que me parece que es importante a la hora también de discutir la salida y las posibilidades de salida que tenemos los revolucionarios y que tienen los no revolucionarios sobre los problemas que vamos a abordar a lo largo de esta disertación que ya hicieron los oradores anteriores y que vamos a intentar hacer nosotros. Ahora, hay una tesis dando vueltas por todos lados, acá no se dijo, no se quiero endilgar a nadie, pero que la he leído en declaraciones y demás, acerca de una derechización de las masas en América Latina o de una derechización de las masas en el mundo. Y es algo que a mí me interesa discutir, porque me parece que de lo contrario vamos a sacar conclusiones muy erradas. ¿Efectivamente estamos en presencia de una derechización? ¿O estamos en presencia de que ganaron algunos gobiernos de un carácter más reaccionario de los que estaban? Si uno pensara que ganaron gobiernos más reaccionarios de los que estaban, en algunos casos, porque por ejemplo se mencionó a López Obrador, que vendría a ser la excepción que confirma la regla, uno tendría que indagar también el por qué ocurre eso. ¿Por qué gana Bolsonaro? ¿Por qué gana Trump? ¿Por qué gana Syriza, si se quiere? Entonces uno dice, che, no va todo. La tendencia no es unívoca, unilateral. No van todos los gobiernos para el mismo lado. E incluso se ve que aquellos gobiernos de un carácter más derechista que ganan tienen una base social muy, muy endeble. E incluso muchos de esos gobiernos que ganaron no lo hicieron sobre la base de una derechización de su discurso, sino al contrario. Por ejemplo, el macrismo no ganó diciendo vamos a meterle plomo, vamos a traer las Taser y va a volver el FMI a la Argentina. Ganó hablando de pobreza cero, ganó hablando de que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, que sí pagaban y que seguimos pagando, pero bueno, yo no. Pero aquellos trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias lo siguen pagando. Entonces,
Es importante esto porque si no se hacen caracterizaciones sociológicas que me parece que nos llevan a algunas conclusiones muy pero muy erradas. Lo que sí se ve y que es relativamente común a todas las experiencias políticas que se están viviendo es una crisis muy fuerte de los partidos tradicionales, ¿no? Eso uno mira y dice, che, ganó Syriza. Sí, porque los dos partidos el bipartidismo griego fracasó por completo. Uno era el PASOK y el otro no me acuerdo. Me dice, che, apareció Podemos en España y durante un tiempo tuvo una buena performance electoral. O Ciudadanos, o estos derechistas que ahora ganaron en Andalucía. Vox. Me dice, bueno, sí, pero porque el PSOE y el PP no tienen la capacidad de contención que tenían en el pasado. Che, ganó Bolsonaro, un outsider. Sí, pero porque el PMDB y demás, y al PT no lo votaron. Bueno, los partidos tradicionales y los no tan tradicionales, pero que habían ejercido el poder en Brasil, se hicieron mierda. Che, ganó Macri. No es ni peronista ni radical. Bueno, porque los peronistas y los radicales hoy no tienen la capacidad de contención que tenían en el pasado. Ganó Trump, un outsider de la política, pero ganó con el Partido Republicano. Sí, pero puteando a todo el Partido Republicano. Entonces, la crisis mundial, así como es el escenario de los grandes desplazamientos de las masas, también erosiona la capacidad de contención que han tenido los partidos tradicionales, y esto me parece que es fundamental para caracterizar un poco en qué contexto se da el golpe en Venezuela, en donde hay acuerdo, estamos hablando de un golpe, pero me parece que cada uno ha elegido una forma distinta de abordar la explicación de por qué se dio el golpe, o en qué contexto se dio el golpe, y cómo hacemos para enfrentarlo, y qué salida tenemos frente al golpe, que finalmente es lo más importante acá, me parece, pero que eso lo dejamos para el final, no lo quiero spoilear. Nuevamente, la crisis mundial. The Economist, ¿sí? No Prensa Obrera, ni La Izquierda Diario, ni nada, ninguno de esos periódicos trotskistas que están de moda, dice que estamos en vísperas de una nueva recesión mundial. Es decir, que la crisis mundial se recrudece. Y yo saludaba antes haber hablado después de Jorge porque él introdujo el problema de China. Y la crisis de Estados Unidos con China, como bien dijo mi antecesor, no es una crisis de características arancelarias. No es un problema de si le cobra 20% al aluminio, o le cobra 10% al acero, o lo que fuese. Es una crisis política mayúscula que tiene que ver con que la crisis mundial es de tal magnitud que todo el esquema que armó el capitalismo, que armó el imperialismo en la segunda posguerra, se está haciendo pelota. Y el Brexit, por ejemplo, es una expresión de eso, de las tendencias disolutorias que hay dentro de la Unión Europea. Es decir, que el imperialismo no está pasando un momento de auge y entonces dice, ¿saben qué? Voy a colonizar América Latina, voy a cuidar mi patio de atrás porque no tengo problemas en el frente de la casa, entonces puedo ponerme a ordenar el pastito de atrás. Todo lo contrario. Justamente como la crisis que vive el mundo capitalista entero, y particularmente el centro del capitalismo mundial, que es Estados Unidos, es tan grande, hay un recrudecimiento, gana un tipo como Trump, le pega una patada al tablero de la geopolítica mundial, se enfrenta a China, y de la mano de la victoria de Bolsonaro, que ahora ya nos adentramos un poquito más en América Latina, pero de la mano de la victoria de Bolsonaro hace pie para tener un nuevo apoyo del país más importante de la región, que es Brasil, en términos económicos, y poder finalmente concretar este golpe que veremos qué resolución tiene. Pero, por ejemplo, la victoria de Bolsonaro, insistiendo, ¿no?, en esta idea de intentar explicar un poco los hechos y no solo relatarlos. ¿De dónde sale? ¿Cómo es posible que gane Bolsonaro? ¿Qué responsabilidad le cabe al PT en la victoria de Bolsonaro? ¿O el PT hizo todo bien y finalmente el imperialismo es culpa de O Globo? ¿Posta? No vamos a hablar
de la responsabilidad que tienen los gobiernos nacionalistas o los gobiernos que tenían, vamos a ponerlo en estos términos, gobiernos de contención de las masas, el pasaje de gobiernos de contención de las masas a gobiernos de una ofensiva directa contra las masas. Sí, no ofendemos a nadie. Todos me parece que los aquí presentes podemos estar de acuerdo en esa caracterización de los gobiernos, los Chávez, los Lula, los Evo, los Correa, los Bachelet, los Mujica, al pasaje a los Piñera, los Lenín Moreno, los Macri, los Temer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe a esa primera tanda de gobiernos de contención de las masas hacia el pasaje a estos segundos gobiernos de una ofensiva contra las masas? Yo creo que mucha. Y particularmente en el caso de Venezuela, acá se dijo, pero se dijo algo muy menor, que me parece que corresponde, digamos, ponerlo en el tapete y cuestionarlo verdaderamente, el carácter rentista de la economía venezolana. Y yo agrego algo, el carácter capitalista y el carácter rentista dentro de ese capitalismo venezolano. Porque el socialismo del siglo XXI es una farsa. ¿Qué tiene Venezuela de socialista? Entonces, un gobierno capitalista y dentro del capitalismo, el peor de la variante capitalista, que es un gobierno rentista. Es decir, que depende de la monoproducción del petróleo, como se dijo acá. Yo vi un dato que hablaba de que el 93% de las divisas que entraban a Venezuela dependían del petróleo. Y no es que el chavismo asumió ayer. Van muchos años de chavismo y nunca tuvo la voluntad de modificar la estructura productiva. No, perdón, acá Lucas dijo algo, me lo anoté textual, porque dice, se intentó superar el monocultivo. No es que no se intentó, no le pueden endilgar eso al chavismo. Bueno, si se intentó, fracasó, porque al día de hoy el 93% de las divisas que entran a Venezuela dependen del monocultivo del petróleo. Entonces se fracasó. Acá no importa la voluntad que tiene cada uno. No me voy a poner acá a contar la anécdota de la fundación del Partido Obrero, que me encantaría, pero me imagino a muchos de ustedes les importa muy poco, pero que tiene que ver con un volante en donde se habla de que no importa la voluntad de los seres humanos, sino los procesos objetivos que están por detrás de ellos. Entonces, si el chavismo intentó, bueno, no lo sé, pero evidentemente si lo intentó, no le salió bien. Y entonces vivimos una etapa en donde la propia crisis mundial llevó a que el barril de petróleo fuese a $146 el barril. Si no me equivoco, creo que es el precio más alto que tuvo el barril de petróleo en su historia. Entonces el chavismo gozó durante muchos años de lo que despectivamente se llama un viento de cola. Es decir, que contó durante muchos años con que el monocultivo que produce estuvo en el precio más alto de toda su historia. Lo mismo le pasó a muchos otros de los gobiernos latinoamericanos de contención de las masas. Porque en la Argentina el monocultivo de soja es muy importante, porque Brasil es el principal productor de soja del mundo, porque en Bolivia se produce gas, bueno, más o menos ustedes saben, no importa que dé todos los ejemplos, pero fue una característica común a todos los gobiernos latinoamericanos y fue una característica común que dependió de la crisis mundial. Entonces por eso los troscos insistimos en el problema de la crisis mundial, porque de lo contrario nos va a costar mucho entender cómo fue ese proceso político en toda la región. Entonces el chavismo, que gozó del barril a $146, hizo algo que la verdad hay que reconocérselo, que a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos, el chavismo no nacionalizó el petróleo en Venezuela, esto no sé si todos lo saben, pero el petróleo en Venezuela se nacionalizó en los años 70, y el chavismo, que se encontró con ese petróleo nacionalizado, a diferencia de lo que hicieron gobiernos anteriores, no lo usó para la especulación inmobiliaria de la clase alta de la oligarquía venezolana, sino que lo usó indudablemente para la construcción de viviendas populares,
para la redistribución. Acá se dijo también que, a ver, me perdí un poquito, pero acá Jorge citó a Lenin, que bueno, me siento un poco interpelada, así como un amante y ávido lector de Lenin, y nunca había escuchado que él hablase de la redistribución. Porque para los marxistas en general el problema no se trata de la redistribución de los ingresos ni de la redistribución de la riqueza, sino de la transformación de las relaciones sociales de producción y de las relaciones de propiedad. Un Lenin keynesiano todavía no lo encontré, lo seguiré buscando. Pero me parece importante esto, porque es cierto que el chavismo tuvo una política redistributiva distinta de los gobiernos derechistas que gobernaron Venezuela durante la mayor parte de su historia. Es muy cierto. Pero por eso uno va a negar los problemas que existen actualmente en Venezuela. Pero por eso uno va a estar atado a un apoyo a un gobierno que estatizó los sindicatos, a un gobierno que rechazó y que fue enemigo de la independencia de clase de la clase obrera. De ninguna manera. Entonces, así como uno reconoce que el chavismo hizo con la renta petrolera algo distinto de lo que hicieron los anteriores, también reconoce que el chavismo nunca superó la dependencia de la renta petrolera, que estaba jugada para una verdadera revolución y para una verdadera transformación de la sociedad venezolana. El chavismo hizo muchas expropiaciones, todas ellas fueron pagadas. Y todas ellas fueron pagadas a un precio que era, si convenía el de la bolsa, el de la bolsa. Y si convenía el del balance de la empresa, porque finalmente la bolsa ya sabía que esa empresa iba a la baja, entonces se pagaba el del balance. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces uno no tiene tampoco que pecar de algo, que muchas veces ocurre en la izquierda. Hola. Que muchas veces ocurre en la izquierda vulgar, que es asociar que un gobierno es más socialista en función de si estatizó más o estatizó menos. Eso es una vulgaridad que intentamos combatir sino ver el carácter de clase de esa nacionalización y el carácter de clase del Estado que está estatizando. Pero como no sé cuánto tiempo me queda y ya sospecho que poco, veo miradas ahí que me queman, metámonos en Argentina y en la posición que tenemos que tomar nosotros frente al golpe. Bueno, primero, descartemos toda capacidad de Macri, Bolsonaro o Trump de hacer cualquier cosa en nombre de la democracia. ¿No? Por supuesto, corresponde, lo impugnamos. ¿Por qué? Y porque Bolsonaro gana una elección con el principal candidato de la oposición preso, porque la victoria de Bolsonaro es la consumación del golpe a Dilma, porque Trump es un tipo cuya injerencia imperialista, como dijeron anteriormente, le chupa un huevo cualquier característica democrática de los gobiernos que él apoye o no apoye, sino que funciona de acuerdo a la conveniencia que tenga para Estados Unidos o no. Entonces, nada de lo que están haciendo lo hacen en nombre de la democracia. Primer punto aclarado. Segundo, sorprende que como nada de esto está hecho en nombre de la democracia y como el golpe es un golpe, la compañera capitana Cristina no haya mencionado nada acerca del golpe en Venezuela. Yo soy un ávido lector de Twitter, más que de Lenin. Y en Twitter, que Cristina antes tuiteaba hasta de Game of Thrones, no dice nada, no dijo nada, no salió ningún pronunciamiento. El único pronunciamiento que hubo fue, por un lado, de quienes cierran listas en las provincias con el kirchnerismo. Es decir, los peronistas tradicionales, es decir, los Massa, los Pichetto, los Urtubey, aceptando el golpe y reconociendo a Guaidó como el legítimo gobernante de Venezuela. Ahí tiene que haber una delimitación. Lo único que hubo al respecto fue un comunicado de, creo, la banca de diputados de Unidad Ciudadana, si me equivoco, que alguien me corrija, pero de algo de Unidad Ciudadana, en donde se llama a la paz y el diálogo. ¿La paz y el diálogo con quién? ¿Con Guaidó? ¿Con los escuálidos?
con Bolsonaro, con Trump. Vamos a dialogar con ellos. Nosotros proponemos otra cosa. El rechazo más absoluto a ese golpe. Como diría yo, me causaba gracia cuando hablaba Jorge, porque ya tenía pensada la analogía de la Revolución Rusa, que es otra característica de los troscos, que cualquier cosa que ocurra en el mundo la podemos llevar a la Revolución Rusa con todos sus matices. Pero hay una frase de Trotsky cuando hay un golpe de un tipo muy malo que se llamaba Kornilov, antes de que los bolcheviques tomen el poder, lo van a buscar a Trotsky que estaba preso, y Trotsky dice: apoyemos el fusil en el hombro de Kerensky para disparar contra Kornilov. Entonces los bolcheviques estaban con el gobierno centroizquierdista de Kerensky. No, compañero. Fueron los principales actores en el rechazo al golpe, en la lucha contra el golpe, sin apoyar al gobierno que estaba en ese momento. Lo mismo opina el Partido Obrero que hay que hacer en esta situación en Venezuela. Apoyar el fusil en el hombro de Maduro para disparar contra Trump, Bolsonaro, Macri y Guaidó. ¿Están de acuerdo? Vengan con nosotros, que en lugar... Claro, por supuesto. Si ustedes están de acuerdo en que hay que rechazar el golpe... Si ustedes están de acuerdo en que hay que rechazar el golpe y están de acuerdo en que la situación venezolana es calamitosa para las masas, porque me parece que incluso los compañeros que por ahí apoyan lo que se llamó acá la Revolución Bolivariana, y hasta Lucas escribió un libro al respecto, saben que estamos hablando de la pauperización, una pauperización muy importante de las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y de ninguna manera la injerencia imperialista puede mejorar esas condiciones de vida. La imposición de los planes imperialistas y la imposición de los planes del Fondo Monetario Internacional en Venezuela serían catastróficos. Entonces, ¿qué propone Trosco? ¿Votar en blanco? No. Nosotros entendemos que la lucha contra el golpe puede abrir una nueva situación en Venezuela. Ha ocurrido en la historia muchísimas veces que cuando la clase obrera, en lugar de estar atada y de ser, como también nos gusta decir a nosotros, furgón de cola de la burguesía, cuando la clase obrera traza un curso independiente, lucha contra el imperialismo, lucha contra el golpe, sin estar estatizada, entonces tiene la posibilidad de transformar verdaderamente la sociedad venezolana, imponiendo no un gobierno nacionalista burgués, no un gobierno que pague la deuda en fecha y hora, como pagó el chavismo a lo largo de todo su mandato, no un gobierno imperialista que sea chupamedia de Trump, sino un gobierno que defienda las condiciones de vida de las masas, un gobierno que rompa efectivamente con la dependencia colonial del monocultivo, un gobierno que industrialice Venezuela y un gobierno que sea un gobierno de trabajadores y donde gobiernen efectivamente una clase social que ha estado postergada a lo largo de la época chavista, porque ser un apéndice del Estado nunca puede ser algo positivo para la clase obrera. Esa es la opinión del Partido Obrero. Aquellos que la compartan, los invito a acercarse a nosotros y a dar una lucha sin cuartel contra el golpe en Venezuela, que es una prioridad para todos los revolucionarios de la región. Muchas gracias. Ocurre lo siguiente para mí. Cuando uno está discutiendo principios muy profundos entre el apoyo a un golpe, o el que calla otorga, dice el saber popular, y el que calla frente a un golpe y frente a la injerencia imperialista en un país latinoamericano, está violando un principio muy importante. No tiene que ver con la posibilidad de la vuelta al poder, porque hay cosas donde uno dice, bueno, mi límite, acá algunos decían mi límite es Macri. Bueno, mi límite es no denunciar a Trump cuando se mete en un país hermano. Entonces, si ya cualquier cosa la entendemos como la complejidad táctica de la genia estratégica que se calla frente a semejante cosa, bueno, esa genialidad me parece que tiene que estar seriamente cuestionada
si nosotros nos consideramos de izquierda, si nosotros nos consideramos revolucionarios o que apoyamos procesos revolucionarios o lo que fuese, me parece que hay límites y que el silencio de Cristina, a mí, entender, y en mi escala de valores, los cruza ampliamente. A mí me quedó muy marcado lo que dijo la compañía venezolana sobre la utilización del imperialismo. O sea, yo dije que Macri ganó hablando de pobreza cero y el no pago del impuesto a ganancia por parte de los trabajadores, y ella dijo, ojo, porque Macri ganó diciendo que no quería ser Venezuela. Y era algo que yo tenía anotado, me lo comí, me quería matar que no lo dije, y por suerte lo dijiste vos, y lo puedo retomar, porque es muy cierto que el imperialismo utiliza a Venezuela como un ataque a la izquierda y como un ataque al nacionalismo. Eso no es culpa del imperialismo. Eso es porque lo que pasa en Venezuela es plausible de achacárselo a la izquierda. Bueno, yo ya dije que para mí el gobierno de Maduro era un gobierno capitalista, rentista, y el de Chávez también. Digo, lo que usa el imperialismo es: mirá que si no vengo yo, mirá que si no gobernás bajo la tutela de Estados Unidos, mirá que si no haces lo que yo te digo, terminás como Venezuela. Eso nos tiene que llevar a una reflexión, me parece. Porque yo lo quería decir y efectivamente lo dijo la compañera. Después, dos puntitos más, bueno, tres, así respondo a alguna pregunta, además de una segunda tanda de todo lo que me olvidé. La responsabilidad de la izquierda. Yo, como parte de la izquierda argentina, creo que es muy importante cuestionarnos no solamente la política que llevan adelante los gobiernos nacionalistas, sino la responsabilidad que tiene la izquierda también en el ascenso de la derecha. Pero por algo contrario a lo que piensan muchos de ustedes, que no es por no haber apoyado estos procesos radicalmente transformadores, entre muchas comillas, sino porque la izquierda apoyó eso, lo hizo en Brasil, lo hizo en Venezuela. No existe, con alguna excepción de un grupo minoritario y totalmente marginal, la izquierda venezolana no chavista. No existe, con la excepción de algún grupo totalmente marginal, la izquierda brasileña no petista. Es decir, que toda la izquierda de esos países finalmente tiene la responsabilidad de no haber luchado por la construcción de una alternativa política de los trabajadores. En la Argentina tenemos la suerte de que eso no ocurre. Somos la excepción. En la Argentina existe un frente de izquierda, que a lo largo de los 12 años de kirchnerismo no se integró, no cumplió ese papel, hablando mal y pronto, de forro del imperialismo ni del nacionalismo. No estuvo con la Unión Democrática ni luchó por la vuelta de Perón, ¿no?, para hacer una analogía histórica, sino que hubo una izquierda que planteó que había que luchar con independencia política, que había que construir un partido de los trabajadores para luchar por un gobierno de los trabajadores, y creo que es lo que intentamos hacer a diario desde el Partido Obrero. Todo eso me lleva a pensar que el verdadero remate y la verdadera consigna y el verdadero programa de salida para lo que está ocurriendo en la región tiene que ver con que frente al fracaso del nacionalismo, la derecha no es una salida, y la derecha que relevó al nacionalismo, ¿no?, todo lo que mencionábamos, estos gobiernos de ofensiva contra las masas, también marchan hacia el fracaso, también son víctimas, si se quiere, de una crisis mundial que los supera cotidianamente, y que la salida a eso no es volver al nacionalismo, no se puede volver al estadio anterior, sino que la salida a los problemas de Latinoamérica es la Unión Socialista de Latinoamérica y el gobierno de los trabajadores en toda la región, como dije anteriormente. Gracias.